sí, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta. Hoy con un invitado muy especial, Héctor Roca, que me va a acompañar en este tema solicitado por varias personas. Pero antes, Corporación Avalon, terapias psicológicas y atención médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, solicitar turno al 702-569-6205, 702-569-6205 y dejar mensaje de texto. Rosy Acosta, estilista a domicilio, 702-289-0203, 702-289-0203 y aparte hace masajes de drenaje linfático para bajar de peso. Aldanas Art and Entertainment, arte, diseño y entretenimiento sin límites a la imaginación. 702-429-6661, 702-429-6661. Irving Parra, Sin City Computer, 12 años atendiendo a la comunidad latina arreglando computadoras y laptops. Sin City Computer, el teléfono es el 702-355-0101, 355-0101. Están invitados al poder del X39, seminario web de Zoom, todos los domingos, 5:30 p.m., hora del Pacífico. Descubre cómo la tecnología puede restaurar tu vitalidad, bienestar y mejorar tu calidad de vida naturalmente. LifeWeb invirtió 10 años en una tecnología de vanguardia respaldada por la investigación con células madres que ha resultado en más de 70 patentes. Para participar de este seminario web, que es totalmente gratis, vayan a juliegloop.zoom.com, código 123, o comuníquense al 301-642-8689. ¿Sí? Y ahora sí. Antes de hablar del tema de hoy, vamos a dar de forma sencilla la definición de psicopatía. La psicopatía es la instancia media entre la neurosis o normalidad y la psicosis. La psicopatía tiene mecanismos de defensa de las neurosis o de la normalidad, como por ejemplo tener conciencia de la realidad, pero también tiene un mecanismo de la psicosis que se llama oblación, y que eso significa no aprender de la memoria, no recordar y seguir tropezando con la misma piedra, porque el psicópata tiene una característica especial: es narcisista, es omnipotente, cree que puede manipular al mundo y que no le va a pasar nada. Entonces, características del psicópata: manipula al otro con la culpa, con el miedo, con la baja autoestima, para concretizar fines propios que pueden ser económicos, emocionales o una manipulación que lleve a la persona a transgredir también. El psicópata es un gran transgresor, entonces es muy común que la psicopatía se vea en los delincuentes, en los que defraudan, pero también en personalidades que mueven multitudes, como puede ser el pastor de una iglesia, un político, un juez, un abogado, un policía, un cirujano. Lo que pasa es que está desde el psicópata, que es asesino serial, al que está integrado a una sociedad que no mata, pero transgrede constantemente o manipula constantemente a todo lo que tiene cerca. Entonces, el programa de hoy está relacionado con este tipo de estructura y que está relacionada con la manipulación de los abuelos hacia los nietos o hacia los hijos. Algo que con fines terapéuticos se llama manipulación emocional intergeneracional o alienación familiar.
Para esto tenemos a mi compañero de vida y de ruta, Héctor Roca, que va a dar su óptica como hombre en este tema que se nos planteó. En esta descripción tan puntual sobre los efectos de la psicopatía en las relaciones, es claro que nos resulta muy fácil identificarla en algunos personajes, como por ejemplo los consabidos políticos. No vamos a abundar sobre el resto de las profesiones, porque eso es materia discutible. Pero en el caso de los políticos hay una anuencia generalizada de que sí lo son. Ahora, como es muy fácil verlo en ellos, como si fuera una película que estamos acostumbrados a ver repetidamente todos los días, no es tan fácil identificarla en otros ámbitos, y donde es particularmente nocivo es en el ámbito de las relaciones más cercanas, como por ejemplo las laborales, las familiares y todas aquellas que nos involucran en una interrelación importante y constante con el resto de las personas. Cuando se trata de relaciones familiares, lo que primero nos salta a la vista como ejemplo es la relación de pareja, donde habitualmente, si la relación no es fluida, consensual y realmente funcional, vamos a encontrar que eso es como un virus que se transmite al entorno, sobre todo si hay hijos. Los hijos se convierten en el campo de batalla donde se dirimen las diferencias conyugales. Esto es particularmente peligroso para los jóvenes cuando alguno de los dos integrantes de la pareja revela esos rasgos psicopáticos que le permiten tratar de direccionar la culpa hacia el otro integrante o la otra persona con la cual están vinculadas, a un punto tal que llegan a influir sobre los hijos, tratando de ponerlos de parte propia para de esa manera poder torcer la relación en lo que se supone es su propia conveniencia, apoyado en el respaldo de los hijos. Esto se agrava cuando, además de los padres en conflictos, entran en el marco de la discusión generaciones anteriores. Particularmente peligroso cuando se trata de los ancestros del integrante psicopático de la pareja, porque seguramente fueron la escuela donde ese integrante de la pareja aprendió los moldes de comportamiento propios de la psicopatía, además de lo que genéticamente pudiera aportar. Acá voy a aclarar algo que antes no dije y que está relacionado con lo que Freud habla de las series complementarias o los padres que tienen los psicópatas. Freud habla que los padres de un psicópata no tienen claro los roles de quién es quién. El padre puede tener comportamientos femeninos, la madre puede tener comportamientos masculinos o direccionar la relación, y el hijo no sabe a quién dirigirse, quién es papá y quién es mamá, aunque físicamente sabe quién es quién en cuanto a la conducción
o la ayuda o a la necesidad que tiene de un sustento emocional. Pero aparte, esos padres a ese hijo no le ponen límites, o sea, le enseñan que con sus actitudes, porque a los hijos se los educa no con lo que uno le dice, sino con lo que uno les muestra, que hay que transgredir, que todo está bien, que no hay penalidades para él. Entonces ese hijo va por la vida creyendo ser el rey del mundo, que puede accionar y direccionar la vida de los otros y hacer lo que quiera, desde mentir, robar, a matar. Característica de estos hijos, que es muy común ver en ellos, que desde muy chico torturan animales, desde muy chico matan animales, desde muy chico se pelean con los chicos del colegio, le hacen bullying, se quedan con la lonchera de la comida del compañero o le roban las cosas, y cuando lo llevan a la casa, en vez de los padres decirle eso no lo podés hacer, lo aplauden porque es muy vivo. Este hijo que va creciendo siempre, pero siempre, se va a vincular con una mujer, si es varón, débil, miedosa, conflictiva, culpógena o viceversa. También puede ser que la mujer sea la psicópata de la pareja y va a elegir, a la manera del conde Drácula, cómo subyugar al otro para llevarlo a su campo y sacarle desde una posición muy común. Mujeres u hombres indocumentados que en este momento, ante la situación del país, se casan para conseguir papeles, para conseguir dinero, para conseguir una posición mejor dentro de una empresa, etc. Creo que hay en la personalidad psicopática distintos niveles que pueden estar relacionados con la capacidad de direccionar esa manipulación en forma individual o masivamente. Por lo tanto, el mal que pueden producir o los daños que socialmente pueden generar van a estar relacionados con su capacidad de vincularse e influenciar a muchas o pocas personas. Normalmente los más efectivos, los más exitosos, tienen posiciones destacadas en la sociedad. El resto, con el mismo grado de nocividad, pero con muchas menos capacidades para influenciar masivamente, solo hacen daño en el seno de los grupos sociales en los cuales están integrados. O sea que la difusión de su nocividad está limitada por los alcances de sus relaciones. Y habitualmente el marco natural es el grupo familiar, el grupo laboral, aquello que tienen más cercano, en el vecindario. Por lo tanto, estamos acostumbrados a tener noticias de los grandes psicópatas, a reconocerlos con facilidad por la forma en que difunden su mensaje para obtener los objetivos que les interesan. Pero en el campo de las relaciones cercanas es mucho más difícil, porque el establecimiento desde el nacimiento de los afectos
que son la forma natural con que nos vinculamos con los seres que están más cerca, nuestra familia, hace muy difícil identificar, para quienes lo sufren, identificar estos comportamientos que son absolutamente dañinos. Personalmente, para quien los recibe en primera instancia y en definitiva para todo el grupo familiar, porque como dijimos antes, los hijos son el campo de batalla donde se dirimen las diferencias conyugales. Así que, a falta de una información mucho más precisa que nos enseñe a reconocer la psicopatía en el otro desde nuestras más tempranas etapas, lo que tenemos que buscar, en definitiva, es confrontar nuestros sentimientos con lo que está sucediendo en el seno de nuestra familia, haciéndonos algunas preguntas. ¿Cómo me siento con la relación? ¿Me siento subordinado? ¿Me siento perjudicado? ¿Me siento dañado? Esa es una de las primeras preguntas. La otra es, ¿qué pasa con nuestros hijos? Porque habitualmente el dolor personal nos impide verificar los mismos síntomas y consecuencias en nuestros seres queridos. Pero si dejamos de lado por un instante nuestro particular enfoque de la disfuncionalidad en la relación, podemos mirar qué sucede con nuestros hijos. O sea, ¿por qué tienen problemas en el colegio? ¿Por qué tienen problemas para socializar? ¿Por qué están malhumorados? ¿Por qué viven su propia vida como si fueran autitos chocadores? Para eso tenemos que también recordar esto. Me acuerdo que cuando nos preparaban para ser psicólogas, una de las primeras cosas que nos decían para poder reconocer qué patología teníamos enfrente era más o menos esto. Si el que tenés enfrente, a los 2 minutos de estar charlando con él, te sentís tonta, te sentís fea, te sentís vieja, te sentís la última, el último acaucil de la bolsa, el que tenés enfrente es un psicópata. Pero si estás charlando con alguien y estabas totalmente feliz y a los 10 minutos tenés ganas de suicidarte, el que está enfrente es un melancólico. Basado en esto, uno tiene que tomar conciencia como hijo, y esto es lo más dramático, que el hijo ve a su padre como un Dios, y todo lo que le dice ese padre, ese hijo lo toma con la total certeza y la total verdad. Y si tu padre permanentemente te dice, sos un idiota, no servís para nada, vas a terminar siendo un alcohólico como tu abuelo, como tu tío, o un delincuente como el vecino de al lado, tu autoestima va a ser más baja, te la va a bajar, y con esa actitud el otro va a poder manipularte permanentemente con la culpa, o con el miedo, o con todo lo que tenga a mano. Entonces, ese hijo que es maltratado emocionalmente en su casa, en donde se dice que no sirve para nada y que aparte puede haber violencia física, va al colegio y agrede a los otros para que los otros sientan lo que él siente en su casa. Entonces, esa conducta psicopática y transgresora, si no me la corrigen de alguna manera, evidentemente en mi casa no me la corrigen y el colegio tampoco tiene la obligación de corregírtela,
vas por la vida pensando que eso lo podés hacer con nosotros. Y te casás con alguien que tuvo padres también con un comportamiento de tipo psicopático, en donde por una cuestión de patrón que conozco, me voy a vincular con ese hombre que me va a hacer creer que yo soy en un primer momento su alma gemela, pero que después me va a maltratar, me va a descalificar y me va a usar en todo el sentido de la palabra. Creo que es importante agregar que esa forma muy objetiva de ver el primer encuentro con una persona tiene gradaciones que no son solamente el disconfort que podemos sentir en una primera instancia, porque muchas veces los psicópatas más hábiles son los que nos pueden hacer sentir mejor, más cómodos y más confiados en la primera instancia. Por supuesto que con el tiempo van a manifestar sus verdaderas características que nos van a llevar a tener una vida muy desgraciada. Pero hay toda una gama en las relaciones donde los mejores psicópatas son los que mejor engañan en primera instancia. Y esto no es solamente en las relaciones vinculares entre seres humanos, sino en relaciones empresariales, en relaciones laborales a todo nivel. Entonces, muchas veces la manifestación de la psicopatía se traslada en el tiempo a etapas donde resulta muy difícil desvincularse del psicópata, porque ya se ha evolucionado en la relación a un punto tal que los compromisos son muy fuertes, sobre todo para el damnificado. Y sobre todo cuando hay hijos, aparte. Porque ese psicópata puede manipular al otro con los hijos, haciéndole creer al otro que le puede sacar los hijos porque es alguien que no los puede sostener. Una cosa muy simple. Hay muchos hombres ciudadanos americanos que están casados legalmente con su mujer y que no le quieren dar los papeles y no hacen el trámite porque dicen, esta le doy los papeles y después me deja. Entonces la tienen en un puño toda la vida e incluso en situaciones de conflicto la pueden amenazar diciendo que van a hacer la denuncia a la migra y le van a sacar los hijos porque es un ilegal. Esto lo he visto haciendo informes psicológicos para inmigración en algunas parejas, tanto hombres como mujeres. Es obvio que estas cosas que hemos estado manifestando van a tener multitud de ejemplos, y si cada uno, no solo de nosotros que lo estamos denunciando, sino de quienes nos oyen, hacen memoria, buscan en su pasado, en su presente, en su entorno, y analizan las figuras con las cuales están vinculados, en mayor o menor medida. Puede ser un vecino, puede ser un familiar. Pueden revisar sus conductas para ver de qué manera se comporta permanentemente. ¿Busca su propio beneficio en todas las instancias? ¿Tiene empatía? Con lo que esto quiere decir que hay un vínculo emocional con el otro, donde al otro se lo valoriza por lo menos con la misma calidad que hacemos nuestro juicio sobre nosotros mismos, o realmente prescinde ese personaje de toda valoración del otro como ser humano y lo ve solamente como un objeto
del cual puede obtener beneficios. Si hacemos ese ejercicio y nos acostumbramos a tenerlo presente como una herramienta en la relación social, probablemente vayamos afinando nuestra percepción a un punto que nos permita inmediatamente reconocer en un primer contacto o contactos posteriores a quienes portan estas características. Pero debemos reconocer que lo más difícil es, sin duda, reconocerla en nuestros seres queridos. Saber quién es el psicópata que nos vive a nosotros como si fuéramos una férula en la cual permanentemente apoyar sus problemas, sus conductas y sus vínculos. Entonces, ese probablemente sea la última etapa de nuestra capacidad de reconocimiento y probablemente la más difícil de todas, a un punto tal que es muy probable que en la mayor parte de la población nos resistamos a hacer ese reconocimiento porque de alguna manera nos va a mostrar como responsables del perjuicio que el psicópata está haciendo no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos o nuestros seres queridos en general. Miren hasta qué punto la persona vinculada con un psicópata minimiza la situación. Es la mujer que sabe que el marido que es manipulador, que es alcohólico, que es adicto, pero que siempre tiene la esperanza de que ella lo va a poder cambiar y le va a poder salvar la vida. O aquella mujer que es víctima de violencia doméstica y que no quiere concientizar que en una de las peleas ella puede perder la vida. Me tocó con un caso cuando hice mi primer voluntariado en el CEPNES, voy a dar el nombre de María. María era una mujer víctima de violencia doméstica, se le había enviado al CEPNES, pero al esposo también se lo había mandado al CEPNES a que aprendiera a manejar su agresión o terminaba preso. Fue al CEPNES para no terminar preso. María constantemente le decía: María, por favor, deja a tu esposo, anda juntando dinero, hace una copia de la llave de tu coche, porque si no, él cada vez que se peleaba con ella se la sacaba, porque se lo había comprado él, o avisa a tu lugar de trabajo de la situación que estás viviendo, anda llevando de a poco la ropa y anda dejándola en casa de una amiga. Y ella constantemente minimizaba la situación y me decía esto: ¿cómo me va a hacer daño el hombre con el que tengo mis hijos si es la persona que más me quiere? Se las voy a hacer cortita. Un día no llegó a los grupos del CEPNES, me encargué de llamar a su trabajo, no había ido, llamé a su casa, su teléfono estaba desconectado y me enteré por Telemundo Noticias que a María, el esposo, que era salvadoreño, le había matado a machetazos adelante de sus hijos. Es doloroso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esos padres de ese psicópata manipulan a sus nietos haciendo creer que encima le hacen un favor con determinado tipo de cosas, por ejemplo? Sería muy largo y no alcanzaría la extensión de este programa ni toda una secuela del mismo. Mostrar ejemplos que hemos conocido a través del tiempo en actividades profesionales y o periodísticas, pero realmente hay casos puntuales que
muestran muy claramente cómo de pernicioso puede ser mantener relaciones de esta naturaleza, donde el perjuicio no solo es personal, sino que se traslada, lamentablemente, a lo más importante que podemos tener, que son nuestros hijos. Y el peligro de que la transmisión educacional de ese tipo de conductas psicopáticas se trasladen a ellos es muy permanente. O sea, no se vive tantos años junto a alguien, tratándose de una relación padres y a hijos, no se vive tantos años sin algún tipo de contaminación. O se genera un rechazo muy fuerte, muy vigoroso, donde la manifestación natural para los más jóvenes que no pueden expresarse con la claridad necesaria, la impotencia se transforma en odio. Y hay casos muy, muy graves de esa relación disfuncional, donde la respuesta es de una violencia inaudita. Pero vayamos a casos más comunes, más cercanos, algunos que podemos contar, como por ejemplo, conocemos a una persona, una mujer, que tiene varios hijos y que ha tenido durante todo su relación matrimonial una fuerte disfuncionalidad producto de estar vinculada a un psicópata que, por lo menos en lo que hace al seno de la familia, es absolutamente nociva. Esa relación constante que los lleva a una separación no se traslada a un alejamiento del personaje nocivo. Continúa viviendo en el mismo lugar, en la misma vivienda, aunque desvinculados afectivamente. Pero la cosa no termina ahí. Este personaje traslada toda su virulencia a los hijos, creándoles una animadversión con respecto a su madre, que fue la que siempre los mantuvo, la que los cuidó y educó y trató de convertirlos en seres sociales perfectamente compatibles con su entorno. Ha contaminado de tal manera que se han convertido en críticos de su madre y la culpan de las desavenencias que existen en el grupo. ¿Cómo terminó esto? Por suerte, no con violencia. Pero esta persona, esta mujer que se sacrificó durante toda su vida para criar a sus hijos, tuvo que irse de su casa, abandonar su hogar y prácticamente cortar los vínculos con los hijos, que la culpan de todos los males del universo. ¿Por qué? Porque hay un desbalance tal en los comportamientos de la pareja que el psicópata tiene campo libre para incidir sobre la mente de los hijos. Entonces le va formando un caldo de cultivo de rechazo hacia el otro cónyuge, que puede ser la madre, puede ser el padre. Esto se puede repetir al infinito con ejemplos.
pero es demostrativo de cómo, si no contenemos y no aislamos al psicópata, nos va a hacer daño a través de toda nuestra existencia, pero lo que es peor, le va a hacer daño a nuestros hijos, porque se van a criar con una conciencia de relaciones absolutamente equivocada, falsa. Entonces, que nos mientan los políticos, ya estamos acostumbrados. Ya no se puede decir que estamos vacunados porque lo seguimos votando cada 2 años. Y bueno, es parte de nuestra culpa, pero no somos absolutamente responsables de eso porque es una responsabilidad compartida con millones. Pero en el seno del hogar somos los únicos responsables. Lo que nosotros dejamos de hacer, alguien se va a ocupar de hacerlo y mal. Recuerden esta frase: el mal gana porque el bien no hace. Esto es exactamente igual. Si dejamos avanzar a alguien que tiene una estructura psicopática y no le podemos poner límites, se apropia de todo, desde la casa, desde el coche, desde la suma que tengo guardada en el banco, porque se creen con derechos. Y también hemos escuchado frases como, en el caso de una abuela, contá ese caso en particular que vos lo volviste de cerca porque te lo dijeron a vos, o decir, porque yo fui un padre presente cuando estuve todo el tiempo sin trabajar mientras mi mujer se rompía la espalda, sentado como papa en el sofá cambiando los canales de televisión y fumando marihuana. El caso al que alude Mónica, se trata de también gente con la cual, vinculados por razones de amistad, hemos podido ser testigos de múltiples conductas de esa naturaleza que devienen finalmente en perjuicio para los jóvenes y para la parte de la pareja que es la más damnificada. En este caso, haciendo uso de beneficios de asistencia social, estos abuelos le proponen al nieto que se convierta en una ayuda legalizada en su etapa de vejez para ellos, porque la asistencia social le da un cierto emolumento, dinero a aquellas personas que por su ancianidad, que ya se convierte en discapacidad prácticamente, necesitan de ayudas en el hogar para su desenvolvimiento diario. Hay agencias que se ocupan de mandar a estas personas para que cumplan con esa función y el Estado les paga para que lo hagan, pero también es posible que algún familiar lo haga recibiendo esa remuneración. En este caso en particular que le estamos comentando, la propuesta sale de estos abuelos, donde convencen a uno de los nietos, un joven, de que ejerza esa función, así hay un ingreso
que se destina al grupo familiar, al grupo grande. ¿Con qué condición? Que la mitad de esa percepción, de ese monumento, de ese pago, le quede a los abuelos. Cuando lo miro consternado por esa intromisión, porque si recurrieran a los servicios de una agencia no verían un centavo de eso, cuando lo miro consternado sin poder preguntarle nada, me dice, ¿por qué hay que ayudar a la familia? Se estaba refiriendo a él, Así piensa, no al nieto. así piensa un psicópata. Todo para él, primero, por esa capacidad, esa personalidad narcisística. Robert Hale, el mayor investigador en psicopatía de origen canadiense, dijo que es el único que creó un test específico que lo suministra a determinadas personas para corroborar la psicopatía de esas personas. Es tan poca la empatía, es nula la empatía que un psicópata tiene para con los otros, que él contaba esto. A un psicópata se le puede proyectar en una película la masacre dentro de una nurse, donde están bebés recién nacidos, donde hay sangre, a los chicos le han cortado la cabeza o los han acribillado, y el psicópata lo mira como si estuviera presenciando un amanecer. No se le mueve un pelo, no siente esa cosa espantosa que está, porque no puede ponerse en los zapatos del otro. Como tal, no le tengan lástima, porque si ustedes tienen lástima por un psicópata y lo dejan, es como el cuento del sapo que le pide al alacrán que lo cruce al otro lado del río, pero tiene sus dudas el sapo porque sabe que el otro es un alacrán. Entonces, a mitad del río, el sapo siente el aguijón y le dice, ¿no me prometiste que no me ibas a picar? Y el alacrán le dice, pero es mi naturaleza. La naturaleza del psicópata es como la del alacrán. No confíen. Y tienen una capacidad de seducir a la víctima y de quitarle todo tipo de defensa. Es como si a la víctima le cortaran las uñas y le sacaran los dientes, que todos sabemos que es la forma que tenemos los mamíferos de defendernos, mordiendo, arañando, pateando. El psicópata tiene la propiedad de quitarte esa capacidad porque te hace sentirle lástima, porque te hace sentir que lo querés ayudar, que lo querés rescatar, y manipula sobre tu vida. Y ni les cuento sobre la vida de los pequeños o de los adolescentes que están en formación. Si el psicópata puede manipular a un adulto, ¿cómo no va a poder manipular a niños y adolescentes que están en formación? Además de estos comentarios que estamos haciendo, tratando de revelar algunos aspectos de lo que las relaciones psicopáticas pueden dañar socialmente, emocionalmente y en el seno de la familia particularmente, hay lugares, no es necesario comprar grandes volúmenes de psicología o tener una biblioteca muy nutrida, no. Hoy, felizmente, el Internet nos permite conectarnos con aquellos aspectos del conocimiento que necesitamos particularmente. No es que busquemos una sabiduría universal,
pero sí podemos direccionar nuestro interés a reconocer las cosas que más nos interesan. Hablando de la psicopatía en las relaciones, en internet, felizmente hay una cantidad de aportes a los cuales pueden recurrir que les van a ampliar el conocimiento y el panorama. Yo personalmente podría recomendar en YouTube, que es donde van a encontrar la mayor parte de estas aportaciones, podría recomendarles uno que se llama 10 maneras de reconocer la psicopatía en nuestros hijos, porque no solamente la psicopatía viene desde generaciones anteriores, sino que además podemos estar incubando nuevos psicópatas. No sabemos qué alcance van a tener en su vida con la psicopatía, de qué manera van a poder influenciar, pero esto es como alguna de las características: el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de cabello que tenemos. La psicopatía puede venir como un rasgo desde el nacimiento. Hay películas como por ejemplo La mala semilla que muestra esto, ¿no? Esta capacidad de desapegarse del otro, de no tener empatía con el otro y de, si quiero algo que el otro tiene y no me lo da, como en La mala semilla, la hago caer por las escaleras y la mato para quedarme con esas bolitas que para fin de año uno las mueve y cae la nieve, que tiene un personaje de Papá Noel dentro. En YouTube hay mucha información. Si no podés hacer terapia, si no podés ir a un grupo donde se trabaje este tipo de tema, te recomiendo en inglés que en YouTube pongas a Robert Hall, Robert H separado, ¿no? El apellido H-A-L-L, que está en inglés, que es el que creó este test para detectar psicópatas. Eso es en inglés, pero si en español quieren saber sobre todo esto, el mejor exponente de esto es el doctor Iñaki Piñuel, que es español y con el cual tiene un montón de videos en donde habla de este tema, porque él es un ser que trabaja específicamente con las víctimas de los psicópatas. Así que... Y reconozcamos que aunque nos parezca que no tiene fundamentos lo que voy a decirles, vivimos en un mundo donde la psicopatía es tan habitual como el oxígeno, porque es un mundo donde se prioriza la competitividad, se prioriza el modelo de relación con el éxito, entre comillas, y se pone de manifiesto y se exacerba la figura de aquellos que tienen más desarrolladas esas capacidades. Es una sociedad con una filosofía que es muy generadora de conductas psicopáticas, porque un personaje de un cartoon en nuestro país decía
Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Si este programa les gustó, les voy a pedir algunas cosas. Primero, entren a nuestro canal de YouTube, magiclatinosvegas.org, y suscríbanse y aprieten la campanita, porque todos los días subimos material a nuestro canal de YouTube. Pero si vos pensás que esto puede ayudar a otro, pegalo en tus redes sociales, pegalo en los grupos donde vos perteneces y ayuda al otro, porque esta es una forma de hacer solidaridad con el otro. Si a vos te sirvió, al otro también le puede servir y a lo mejor también le puede salvar la vida. Así que gracias, Héctor, por haberme acompañado en este programa. Gracias a vos por invitarme. Espero que les haya ampliado esto el conocimiento y aprendan hagan terapia, por favor. Esa madre que viene descalificada totalmente por una pareja o por los suegros, que no siga quedándose en ese rol, que busque ayuda, que trabaje sobre su cosa personal y su autoestima y empiece a poner límites. Recuerden esto, uno hace psicópatas cuando uno no pone límites. Y a veces uno cree que desde el amor está haciendo eso, pero lo está haciendo desde la equivocación o desde la enfermedad. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.